Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. A portas de celebrar que nuestra cultura celebra la Navidad, nosotros también en este tiempo vamos a tratar lo que la Biblia nos dice al respecto, ¿no? Todos hablan de Jesús, todos hablan de confraternizar, de compartir lo que uno tiene. Entonces, estas fiestas nos sensibilizan. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Jesús, el Salvador del mundo. La palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando su madre María desposada con José, antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, la lectura de este párrafo nos indica respecto en el 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los versículos 22 y 23 nos dice que es el cumplimiento de una profecía. O sea, Jesús es el cumplimiento de una profecía. Está mencionando a Isaías 7:14. O sea, Isaías 700 años atrás ya había profetizado. Y ahora Mateo dice que Jesús es el cumplimiento de ella, ¿no? Vamos a ver por qué necesitamos un Salvador, ¿no? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Como segundo punto vamos a ver qué hizo Dios para que esa promesa que le había dado 700 años atrás se haga realidad, ¿no? Que Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, eh, nazca como un bebé. Y a los 33 años fue crucificado, pagando por nuestros pecados, ¿no? Fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por su iglesia. Pero también vamos a ver como tercer punto qué hizo Emmanuel, ¿no? O sea, Dios con nosotros. Hermanos, yo sé que todos estamos sensibles, hay muchas tareas, pero vamos a ver en realidad qué cosa es la Navidad. ¿Qué cosa es la Navidad? Porque a veces decimos Jesús es la Navidad. ¿Será cierto eso en la vida de todos nosotros? ¿O a qué le damos más importancia en esta fecha? Si a usted, querido hermano, querida hermana, le dicen que no, que Jesús no nació un 24 de diciembre, dígale que está de acuerdo, que es cierto. No se ha podido establecer que él nació el 24 de diciembre. Pero lo que sí nosotros podemos decir es que él anduvo aquí en la tierra, estuvo aquí en la tierra, y tal es así que ahora la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, hermanos, ¿por qué Él, ese Dios de la eternidad, como dice Miqueas 5:2, ¿no? Y también Isaías en 7:14, ¿por qué, por qué nació como un bebé? ¿No? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 2, capítulo 3, versículos del 10 al 12, nos describe la condición espiritual de aquellos que están lejos de Cristo.
que vive sin Cristo, sin Dios y sin esperanza aquí en el mundo. Nos dice Romanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí lo que menciona en este versículo, cuando dice no hay quien busque a Dios, no se refiere que en la antigüedad no había dioses, sí había, cada cultura tenía su Dios. Lo que aquí se está refiriendo es que no hay quien busque al Dios de la Biblia, ¿no? Al Dios que ha creado el cielo, el mar, la tierra y todo lo que hay sobre ella, ¿no? Como Pablo en Atenas dice que se enardecía su espíritu al ver tanta idolatría, ¿no? Porque había dioses para todos los gustos. Inclusive había al Dios no conocido, ¿no? Entonces, hermanos, y mucha gente ahora también encontramos que nos va a decir, ¿por qué yo tengo, por qué voy a necesitar un Salvador si yo nunca he robado, no he matado, ¿no es cierto? Y siempre van a buscar que justificarse. Pero ¿alguien puede decir que nunca ha mentido? ¿Alguien puede decir que nunca ha maltratado a otras personas con sus palabras, con sus acciones? ¿Alguien puede decir que no ha sentido sentimientos fuertes, hasta homicidas, por aquellas personas que de una u otra manera lo han perjudicado o le han llevado a la contraria? Hermanos, cuando dice no hay justo, significa que nadie es inocente, que nadie es inocente. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza, pero hermanos, pero hemos caído en pecado, ¿no? Todos la Biblia dice que somos pecadores. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente, ¿no? No hay, no hay hombre justo y que no peque cada día, ¿no? Entonces, hermanos, es la razón por la cual el Señor, ¿no? Preocupado por su creación, y es por eso que también necesitamos un Salvador. Punto 2 es que todos los hombres son pecadores. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, tan lejos, todos hemos pecado. Y lo que Pablo, este versículo es la conclusión de la exposición que comienza en el versículo 18 del primer capítulo de los Romanos, hasta el capítulo 20, hasta el versículo 20 del capítulo 3. Esta es la conclusión, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie se puede acercar a Dios por sus propios méritos. Nadie. Hermanos, y también porque la retribución del pecado es la muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, pero muchos dirán, pero si yo voy a morir de todas maneras. No, aquí se refiere a la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios, ¿no? La Biblia nos dice, está establecido que una sola vez se muere y después viene el juicio. ¿Qué nos quiere decir con eso? Primeramente, que nadie va a escapar de la muerte, que nadie va a escapar del juicio y que no hay un lugar intermedio, ¿no? No hay reencarnación, no hay eh, el purgatorio, no hay, ¿no? No hay un lugar intermedio. Hermanos, dada esa situación, entonces, ¿qué hizo Dios para que se cumpla lo que Isaías había profetizado 700 años atrás? Y la Biblia en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8 nos dice que se hizo humano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es cierto? O sea, la Biblia es clara. Dice, igual a Dios, era Dios de eternidad, sino que como dice Romanos, él fue designado para llevar a cabo esta labor. La segunda persona de la Trinidad, ¿no? Tenía que llevar a cabo esta tarea, la economía divina, ellos habían acordado. Hermanos, pero también, ¿no? Algo interesante que se despojó a sí mismo. Eso nos indica que fue un acto voluntario, una renuncia voluntaria. ¿A qué? A su deidad, a sus privilegios como Dios, ¿no? A su eternidad, a su soberanía, a su poder, porque él cuando anduvo aquí en la tierra se sometió a la guía del Espíritu Santo. Hermanos, también la Biblia nos dice que fue un acto de amor hacia la humanidad. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y otra vez acá, cuando menciona siendo rico, hace una referencia a la eternidad y existencia infinita de Cristo, ¿no? Porque él era igual a Dios. Era Dios, dice la Biblia en el primer versículo de Juan. Y se hizo pobre, se refiere a la encarnación de Cristo, ¿no? Él dice que él mismo se humilló y tomó la condición de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y para qué? ¿Cómo nosotros hemos sido enriquecidos? Hemos sido enriquecidos con su salvación, con el gozo, con la paz, ¿no es cierto? Con la gloria, el honor que nos espera, aquellos que permanecen fieles, ¿no? Hasta el último instante de su vida, mientras que estén aquí en la tierra. Hermanos, pero no solamente eso, sino que también la Biblia nos dice que Emmanuel vivió aquí en la tierra, vivió en la tierra. Fíjese, se hizo humano, una decisión renunciando a todo lo que, a toda su divinidad, a su poder, a su majestad, se hizo pobre, siendo rico, y también dice que habitó, dice, entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué Juan escribió de esta manera? Hermanos, en aquel tiempo, la filosofía que en un primer momento había sido especulativa, al finales del primer siglo ya se volvió moral. Entonces ellos, los filósofos de aquel tiempo, llegaron a la conclusión de que todo lo que estaba creado había sido por una mente superior, por un ser superior, pero dada la forma en que vivían acá los hombres, no le importaba su creación. Y Juan, en los años 80 al 85, escribió este evangelio diciéndoles, no, no es así. No es que al Dios que ha creado todo no le interese lo que pasa aquí en la tierra. Él ha vivido aquí con nosotros, estuvo con nosotros, caminó con nosotros, durmió con nosotros, compartió tiempo con nosotros. Hermanos, pero ¿cuál fue la tarea de Manuel aquí en la tierra, mientras que estuvo aquí en la tierra? En primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Fíjese la humildad de Pablo, ¿no? Pablo, si usted lee sus cartas, lee Hechos, usted va a encontrar algo muy peculiar, su humildad. Apóstol de Dios por la voluntad de Jesucristo. Yo no, yo soy apóstol por la misericordia de Dios. Y él siempre recuerda su pasado. Y hermanos, y eso a él lo hizo un hombre humilde. Maravillosas que él no las podía repetir. Y Pablo, si usted lee, va a encontrar que Dios hacía maravillas por mano de Pablo, sacaban a los enfermos, que aún su sombra alcanzaba un enfermo o a alguien que estaba poseído por espíritus perversos, dice que quedaba sano. Y si usted lee el capítulo 20, cuando él se está despidiendo en Mileto del liderazgo de Éfeso, va a leer lo que él le dice. Ustedes saben que durante 3 años le he servido con humildad. Y hermano, humilde porque él siempre llevaba presente de a dónde lo sacó Dios. Y él dice, yo no merezco ser apóstol porque yo fui perseguidor de la iglesia. Pero Dios por su misericordia. Y el ser humano, el creyente que entiende lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es aquello que Dios nos da sin merecerlo, ¿no? Por eso que el salmista, en el versículo 10 del Salmo 103, David decía, ¿no es cierto? Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Esa es la misericordia de Dios. Pero ¿por qué un hombre llega a reconocer de esa manera? Porque es humilde, nunca se olvida de a dónde Dios lo rescató, porque he entendido que solamente su destino eterno cambió. Su vida aquí en la tierra es para glorificar al Señor, solamente por su misericordia. Y el Señor Jesús, a unas personas que se consideraban justas, ¿no?, que gobernaban la religión de aquel tiempo, les dijo así en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es el propósito, la razón por la cual el Señor vino a la tierra, a salvar a los pecadores, no a aquellos que se llamaban justos, porque la Biblia, como hemos visto, dice, justo no hay ni uno, ¿no? Ni uno, ni un justo. Pero ¿sabe qué hizo Emmanuel, hermano? Nos reconcilió con Dios Padre. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, el Señor tiene todo el poder para podernos guardar, para podernos fortalecer. Él es la fuente de la paz, Él es la fuente del consuelo, Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él nos advirtió y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Hermanos, y Emmanuel también prometió estar con nosotros. En Mateo 28:20, la segunda parte dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros hasta cuando regrese, a su segunda venida. Hermanos, pero Él ya no viene a salvar, viene a juzgar. Es por eso que la Biblia nos dice que debemos estar preparados, que debemos aguardar su venida expectantes, pero que y preparados para que no nos suceda lo que le sucedió a las 5 viudas, que no fueron precavidas, que no fueron sensatas, como dice la Biblia. Hermanos, para concluir, Pablo
resume a Timoteo en el versículo 16 del capítulo 3 de la primera carta, el evangelio de que todo lo que es Cristo e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto, hermanos, es algo que nosotros no podemos olvidar, es algo que debemos tener presente. Porque cuando tengamos en cuenta lo que Dios ha hecho, teniendo en cuenta nuestra condición espiritual, teniendo en cuenta por qué Él vino, dejando su gloria, su majestad, su eternidad, su soberanía, sus privilegios como Dios, vino a la tierra, nació como un bebé, fue crucificado a los 33 años, pagando por nuestros pecados. ¿No es cierto? Hermanos, que nuestra gratitud a Él crezca, que nuestra gratitud a Él nos haga ser proactivos para llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado. La Navidad no consiste en comer un pavo, lo que se prepare en la mesa, no consiste en un panetón, no consiste en brindar, no consiste en regalos. La Navidad es Jesucristo y todo tenemos al Señor en nuestro corazón. Hermanos, nunca perdamos de vista todo lo que hizo el Señor para que Él ahora podamos ser hijos suyos, miembros de su pueblo, miembros de su familia. Hermanos, que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante. Y